los conceptos en las vidas de los jóvenes y también de los adultos. Y veíamos cómo era una de esas redes que nos atrapa. En esta tarde vamos a seguir con el estudio, nuestro siguiente punto. Veré hasta dónde puedo llegar porque tenemos mucho material para ver y después también queremos entrar en el concepto del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Seguiremos tratando el tema de las modas cristianas, la modestia cristiana, la influencia del mundo en las modas y todo lo que estamos haciendo. Y espero que de verdad el estudio pueda ser de mucha bendición para la iglesia y no solo para nosotros aquí, los que somos en esta tarde, sino también incluso para afuera. Una de las razones que he pedido a Jeremías que me ayude con la cámara de vídeo es porque estamos grabando para otros lugares también. En Uruguay los jóvenes están usando estos vídeos para también compartirlo entre ellos y está siendo de mucha bendición. Así que lo hacemos con ese sentido y esperemos que el Señor nos use, sea de bendición para nosotros aquí, para otros más lejos, pero sobre todo nos lleve a una vida de buscar al Señor en santidad. Vamos a orar y pedir la guía del Señor. Padre amado, queremos darte muchas gracias una vez más por el privilegio de estar aquí en la iglesia. Señor, somos rescatados por tu pura gracia. Podríamos estar ahora perdidos en el lodo del mundo, cada uno de nosotros en nuestros caminos sin esperanza alguna, pero por tu mucho amor con lo cual nos has amado, nos pusiste en la roca. Padre, gracias que lo que somos es por pura gracia. Nada podemos hacer para que tú nos ames más y nada podemos hacer para que tú nos ames menos. La medida de tu amor hacia nosotros es el Señor Jesucristo. Y te damos gracias que en Él hemos sido aceptados. Guíanos, Señor, ayúdame a mí a presentar esta información a mis hermanos, pero que sea tu palabra la única autoridad en toda materia de fe y de práctica. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues voy a pasar la primera diapositiva que nos introducirá al tema de esta tarde. La red del sexo, la esclavitud del placer engañoso. Una de las redes más básicas en las cuales los jóvenes caen es la red del materialismo. Porque todos sienten esa presión a su alrededor de intentar ser mejores, o tener más, o poder enriquecerse. Y veíamos la importancia de tener una buena perspectiva de lo que es el éxito en la vida. Pero hay otra trampa para los jóvenes. Una trampa que muchos caen. Una trampa que destruye vidas y que realmente termina dañando a las familias dentro de la iglesia también. Muchas veces pensamos, tenemos en la cabeza que esta red del sexo es para ir fuera, para el mundo. Y no nos damos cuenta que nuestros propios jóvenes están siendo bombardeados continuamente con este tema. Quiero ser cauteloso a la hora de hablar de este tema, no quiero decir nada impropio. Pero sí también voy a decir cosas que son muy públicas, porque nuestros jóvenes se ven diariamente envueltos en algo que tiene que ver con el sexo y más que nada con la visión pecaminosa del sexo. Creo que fue el año pasado, mi esposa y yo fuimos a ver aquí al Instituto del Pueblo de Bachillerato y había toda una exposición dedicada a los métodos anticonceptivos para chavales de 12, 13, 14 años. Y estaban ahí todo lo que os podéis imaginar sin reparo alguno. En algunas de las clases, los jóvenes me han comunicado esto, les han regalado preservativos para que puedan tenerlos en caso de tener necesidad. Aquellos que hacemos homeschooling, doy gracias al Señor, porque nuestros niños son librados de todo esto. Pero nuestros hijos son muy privilegiados. La realidad es que los que van a un colegio público se van a encontrar con esta presión real en sus vidas. Y cuando nos reunimos con los jóvenes los sábados, nos damos cuenta de la presión que ellos reciben. Y es necesario que como padres sepamos lo que dice la Biblia y cómo tratar con este tema. Vamos a ver algunos principios. Primeramente, hablando de la sexualidad y de la trampa, fijaros lo que nos dice los derechos del adolescente, en inglés the Bill of Rights, del adolescente. Dice que tengo el derecho de pensar por mí mismo.
Eso es el primer derecho que un adolescente tiene según este Bill of Rights, que es totalmente humanista. El segundo derecho, tengo el derecho de decidir cuándo tener sexo y con quién tenerlo. Es un derecho. Nadie me va a decir por qué no o por qué sí. Tengo el derecho de usar una protección cuando tengo sexo. Es mi derecho, que nadie me lo quite. Tengo el derecho de comprar y usar condones. Es la palabra que usa, es una palabra muy coloquial y vulgar, pero ahí está. Tengo el derecho de expresarme a mí mismo. Esos son mis derechos. Nadie tiene derecho a decirme que no tengo derecho a estas cosas. Esto es un documento oficial. Aquí en España y reconocido en las Naciones Unidas. ¿Cuál es el resultado? Embarazos no deseados, enfermedades venéreas, culpabilidad y dolor de corazón. No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de hablar con una adolescente, una chica de 12, 13, 14 años, que ha perdido su virginidad. Os aseguro que es una experiencia dolorosa, yo lo he hecho. Y es una experiencia que duele, porque ves que la ilusión y el concepto de familia que Dios ha creado queda totalmente quebrado. Las situaciones de dolor, las situaciones de enfermedades y las situaciones de embarazos no deseados son situaciones reales. Mi oración es que Dios guarde a todos nuestros jóvenes de todos estos pecados. Pero hermanos, son situaciones donde seguro que conocéis a alguien que se ha encontrado en ella. Hablaba hace poco con una cristiana que me decía que tiene otra amiga cristiana, se conocen desde hace años, y esta amiga cristiana conoció a alguien por internet. Era otro cristiano, qué bien, ¿verdad? Los dos son cristianos, vamos bien, empezamos bien, se vieron, se encontraron, a la segunda cita estaban teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es lo que está pasando en nuestros días, aún dentro del cristianismo. Debemos preguntarnos por qué. Una de las cosas es la presión de la sociedad, que continuamente nos dice, y lo he puesto en inglés porque es como suenan los anuncios, just do it. ¿Lo habéis escuchado? Simplemente hazlo. Es que ni lo cuestiones, ni te lo preguntes. Si sientes el impulso de hacerlo, hazlo. Esto es un anuncio de las bambas Nike, just do it. Pero es una filosofía que viene ya de mucho atrás y que ha permeado nuestra sociedad continuamente. Simplemente haz lo que te plazca porque tienes derecho a hacerlo y nadie puede decirte no lo hagas. Otro de los puntos es que los jóvenes buscan amor pues se sienten solos. Y esto es muy triste. Creo que lo que se ha llamado el gap generacional, que en mi opinión es realmente puro mito, es muy real en el mundo. El gap generacional dice que los jóvenes no entienden a los adultos y los adultos no entienden a los jóvenes. Cuando miramos en la Biblia nos damos cuenta que niños, jóvenes, ancianos, mayores, todos adoraban al Señor corporativamente. Y todos tenían un corazón para poder estar juntos aprendiendo. Nosotros tenemos la escuela dominical, nosotros dividimos a los niños por edades simplemente por la comodidad de poder hacer un programa más específico hacia ellos. He estudiado lo que es pedagogía del crecimiento, sé los cambios hormonales y todo eso en los niños y jóvenes. Pero hay algo que no debemos perder de vista, la realidad que la adoración es para toda la familia. Y que los niños deben acostumbrarse a hablar con los padres, con los adultos. Y que un niño debe saber cómo tratar a una persona adulta. Por eso los jóvenes se sienten solos, porque la presión de grupo entre los mismos de su propia edad, lo único que consigue es una soledad grande al fin y al cabo. Otro de los primeros de los problemas es que los padres ahora son permisivos. La palabra permisivo quiere decir permitir todo lo negativo. No es una palabra en un contexto positivo. Cuando alguien te dice que eres permisivo, no te está dando un halago. Te está diciendo simplemente que permites lo erróneo. Pero es realmente un problema, es que los padres años atrás ponían unas reglas muy rectas, muy estrictas, y hoy en día lo permiten todo. Mi padre me hacía estar en casa a las 10 de la noche, y pobre de mí que no estuviera a las 10 de la noche. Yo estaba yendo al ejército, tenía 18 años, sabía cómo matar, pero tenía que estar a las 10 en casa. Eran las leyes que había antes, sin embargo ahora nos encontramos todo lo contrario. La presión que los jóvenes reciben, presión de grupo, la presión que los que son mis amigos ejercen sobre mí. Las hormonas también son un problema, y un problema grande para los jóvenes. Me atrevo a decir que los jóvenes y adolescentes simplemente son una especie de
de tubo de ensayo lleno de hormonas, lleno de química. ¿Lo habéis notado? Los jóvenes no paran quietos, los adolescentes no paran quietos, no pueden estarse quietos en una silla. Esos cambios son hormonales, son reales, y tenemos como padres de darnos cuenta que nuestros hijos nos necesitan. Tienen temores, tienen preguntas, hay cambios en su cuerpo, no saben lo que les está pasando. Hay situaciones donde ellos dicen, ¿es esto pecado lo que me está pasando? ¿He experimentado algo, Señor? ¿Qué hago con ello? Y como padres tenemos la responsabilidad de entender que los cambios hormonales en nuestros hijos son naturales. Dios los ha preparado, Dios los ha creado así, y es nuestra responsabilidad acompañar a nuestros hijos en esos momentos de adolescencia y juventud. Otra cosa es la falta de verdadera información. Fijaros que no digo la falta de información. Los jóvenes saben demasiado, pero saben demasiado erróneamente. La verdadera información viene de un padre, una madre, que con amor y cariño informan a los hijos en cuanto a estos temas. Nada hay que avergonzarse, está en las Escrituras. La Biblia nos enseña la hermosura de lo que Dios ha creado. Pero debemos dar verdadera información. Otra de las cosas es sentimiento de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar. Seguro que a mí, sí, a ella le pasó porque era tonta. A mí no me va a pasar. ¿Cuántas chicas han dicho esto? Y han terminado haciendo lo que dijeron, nunca me va a pasar. Porque creen que son invulnerables. Es como cuando ves a un joven yendo en bicicleta, le dices, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Siempre le dicen, no, no me voy a caer. ¿Hasta que qué pasa? Se caen. ¿Verdad que sí? Otro de los problemas muchas veces es el sentimiento, todo lo inverso, de vulnerabilidad. El no tener fuerza suficiente para decir no. Una palabra fácil, ¿verdad? Pero es una palabra a veces difícil para decir. Tener la valentía de decir no. Y sobre todo, como hemos visto entre los jóvenes, cuando nuestros hijos empiezan en un noviazgo, tenemos la responsabilidad como padres de hablar a nuestro hijo, de hablar a nuestra hija, para que aprenda a decir no. Y aprenda a guardarse de cualquier situación o circunstancia que puede hacer peligrar su identidad delante de Dios, su santidad. Debemos entender esto. Ahora, miremos otra diapositiva. ¿Por qué son los jóvenes de hoy más activos sexualmente que antes? Bueno, permisibilidad de la sociedad es una de las cosas que vemos diariamente. También los valores cambiados. Hoy a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. ¿No es así? Hay un cambio totalmente drástico en nuestra sociedad de las leyes morales que antes estaban sacadas de la Biblia y eran clarísimas. En los años 20, 30, 40, 50, sabía todo el mundo lo que era un adulterio. Hoy no. Hoy le han llamado a decir amor libre. En los años 30, 50, 60, aquellas personas que querían hacer algo indebido, pecaminoso, lo hacían a escondidas para que nadie lo viera. Hoy sale en la televisión todas las hazañas y amores y aventuras de todos los grandes personajes. Hay un cambio debido a la apostasía en que estamos viviendo en nuestros días. Hay más. Facilidad en adquirir material de contenido sexual. Padres, tenemos que vigilar en este aspecto. Y tenemos que hacerlo porque es un verdadero peligro. Cuando yo era niño, y a lo mejor los adultos os acordáis, la gente iba a Perpiñán a encontrar ciertas revistas. Ahora ni hace falta salir de casa. De hecho, y es el siguiente punto, un escaparate abierto en Internet. Solo hace falta en Google poner cierta palabra y encuentras ahí todo lo que tú quieras sin necesidad de salir de tu casa. He llegado a la conclusión que el único filtro que funciona en mi ordenador es el filtro de mi corazón. Es lo único que realmente me va a hacer parar la imagen que sale, el block-up que sale o lo que sea. Es el filtro del corazón. Y jóvenes, tenéis que tener presente la realidad que el Señor quiere, que nuestros pensamientos sean puros, nuestros ojos miren la pureza. Y es por eso que digo que el filtro que tiene que haber tiene que estar en nuestro corazón. Me atrevo a decir, y hablaré más de esto cuando hablemos de la moda, que todos los que estamos aquí presentes hoy hemos visto más desnudez de la que debiéramos. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces andando por Barcelona, no voy tan lejos, andando por Barcelona, la cantidad de anuncios de ropa interior femenina, que si mi abuela hubiera visto, se hubiera sonrojado.
Y hoy en día es natural. ¿Cuántas veces encendemos el televisor y vemos un anuncio de jabones o de lo que sea y aparecen imágenes que como creyentes no deberíamos ver? Y es una sociedad que termina, voy a usar una palabra, violando nuestra libertad, abusando nuestras conciencias y golpeando lo más santo, porque el propósito del mundo es robarnos la santidad de carácter, destruir el propósito de Dios. Es la trampa, es la red que estamos viendo. Ahora, hay pasajes bíblicos, y esos pasajes son la clave para guardar nuestro corazón. Vamos a empezar en Génesis 1, 27 al 28. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Dios ha marcado desde el principio un diseño específico y una distinción específica. Varón y hembra. Ahora yo sé que aquí están algunos chicos por aquí, no menciono nombres, pero aquellos que tenéis unos 12 años para abajo, que si os pregunto, ¿qué son las chicas? Vais a decir, mi hermana es una chica. ¿A que sí? Vais a ver que las chicas son algo muy raro. De repente un día estás andando y algo pasa por delante tuyo y dices, wow, ¿qué fue eso? Fue una chica. Nunca me había fijado. ¿Verdad que sí? Y nuestra mente cambia y de repente a las chicas les pasa lo mismo. Generalmente las chicas piensan que los chicos son esa especie de cosa que mal huele, que huele mal, sucia, ¿verdad que sí? Y de repente dicen, wow, qué músculos que tiene. ¿Ah? Nuestra mente, Dios la ha creado así, no es pecado. Tenemos que ver esa distinción, varón y hembras, como Dios nos ha creado. Y Dios nos ha hecho de una manera preciosa. No hay nada de pecaminoso como Dios nos hizo. Nada. Porque cuando Dios terminó su creación, vio que era bueno y bueno en gran manera. Me atrevo a decir que Dios tuvo sentido del humor al crearnos, ¿verdad que sí? Él podía haber hecho otras cosas, pero nos creó tal como funcionamos y lo hizo con un propósito. Pero hay más versículos para ver. En Génesis 2, versículo 18 al 25, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Una ayuda idónea, justo la que él necesita. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, del campo, toda ave, de los cielos, los trajo a Adán. Wow, ¿era eso una ayuda idónea? Los animales. Dice que necesitaba una ayuda idónea y Jehová formó toda la bestia del campo. Vamos a seguir leyendo. Dice que los trajo a Adán, llamó a los animales vivientes, es su nombre, y puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Los animales no fueron una ayuda idónea. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué interesante el principio que Dios nos da, ¿verdad? Un principio que nos habla de una creación buena, perfecta. Un principio que nos habla de una creación distintiva, varón y hembra, con caracteres diferentes, a la vez iguales ante Dios. Y nos habla de la creación de la primera familia. Una creación que antes que hubiera padre y madre, si os dais cuenta, Dios ya estipuló que dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué hará? Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y el matrimonio consiste en esto. Consiste en un dejar, en un unir y en un testimonio público. Y esto debemos verlo de esta manera porque a veces hemos llenado las bodas, y me atrevo a decir, de mucha parafernalia hollywoodiana, pero sin contenido espiritual. Debe haber un dejar, debe haber un unir, debe haber un reconocimiento público de ese unir, con un propósito. Y lo encontramos no aquí, sino en el libro de Efesios, cuando Dios muestra que el amor entre el hombre y la mujer es símbolo del amor entre Cristo y su iglesia. Fijaros la santidad.
Fijaros por eso que cuando alguien destruye los vínculos del matrimonio, está destruyendo lo más santo que Dios ha establecido, el amor entre Cristo y su iglesia. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Samuel 13, perdonadme, 1 al 20. No lo voy a leer todos, pero ahí nos habla de una relación ilícita entre dos hermanos. Dice que Absalón, hijo de David, vio que su hermana era hermosa, se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amón, hijo de David. Realmente eran hermanastros, medio hermanos en la situación que conocemos. Absalón se enamoró de ella, de Tamar, le preparó una trampa, ella cayó en la trampa, y después de haberla tomado, la aborreció y le dijo que se fuera. El pecado es de esta manera. Te roban lo más precioso y después te menosprecian. Me atrevo a decir que más que el cumplimiento del pecado, es la tentación y el proceso de tentación lo que se convierte en la trampa. Si pensamos en la araña que estuvimos viendo el domingo pasado, podemos ver los colores y todo atrayente, pero cuando estás en sus patas ya es demasiado tarde. Es lo que los jóvenes están sufriendo en nuestros días. Y debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría para establecer principios que ayuden a nuestra familia. ¿Cómo? Bueno, una de las cosas, y no voy a leer Proverbios 5, pero Proverbios 5 nos habla Salomón de esa necesidad de la sabiduría. Y nos habla como él miraba por la ventana y vio a un joven apartado de la sabiduría. La visión de la ventana de la vida nos va a hacer ver a muchos jóvenes apartados de sabiduría. El Señor nos ayude a poder establecer principios de la Biblia ya desde que nuestros hijos son pequeños, para enseñarle lo propio de la santidad, lo valioso de la familia. Y empieza con el testimonio de una mamá que es modesta, que es pura, que es honrosa, que ama a su marido, que tiene un comportamiento santo. Por eso hemos titulado el libro de modestia que hemos escrito Comporte Santo. No prêt-à-porter, que es esa palabra para la moda actual, sino cómo movernos, vestirnos santamente. El jueves hablábamos del pecado de David. Otra visión desde la ventana. Y recordáis lo que David vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Y me parece a mí que son las dos caras de la moneda, porque donde hay siempre un voyeur, decís en castellano, uno que mira, está otro que enseña. Y el pecado de David fue acompañado por el pecado de Betsabé, exponiéndose públicamente y haciendo que un hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios cayera. Eso nos muestra la importancia de que en nuestra manera de vivir, de comportarnos, de vestir, guardemos lo que Dios nos ha dado de una manera apropiada, en santidad y honor. Diréis, es que el problema de los hombres que piensan mal. Bueno, no es problema solo de los hombres, es problema también de la mujer. Y como hemos visto y vamos a estar viendo en los estudios sobre la modestia, es el problema del concepto de la sociedad que ha hecho de estos temas una herramienta poderosa para conseguir objetivos no válidos. Dios nos enseña que miremos en la ventana de la vida y aprendamos sabiduría. Pero hay más. En 1 Corintios 6, 9, 7 al 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Son palabras duras, ¿verdad que sí? Pero dice más: no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, la Biblia no se anda con tapujos. Al pecado le llama pecado. Dios es claro al tratar la condición del corazón del hombre, cuyo corazón es engañoso y perverso. Dios es claro. Y ahí dice claramente que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora hay unas buenas noticias. El siguiente versículo dice: y esto erais
Algunos. Ahora, fijaros bien en la lista. Ha mencionado a algunos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados y que se echan con varones. Y dice, y esto erais algunos. Ah, amigo, esto nos pone bien en la perspectiva correcta. Todos los que estamos de aquí podemos meternos en esa lista. No de pecados tan graves, espero, pero sí en la realidad que todos éramos injustos, ¿verdad que sí? Y que todos necesitábamos la justicia y la salvación de Dios, sin la cual ninguno verá al Señor. Sigamos leyendo. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, lo que Dios hizo con nosotros y a pesar de nuestros pecados fue maravilloso. Y las buenas noticias es que si alguno de nosotros ha caído o cayó en la trampa de la sexualidad, en la red que ahoga, las buenas noticias es que el perdón de Dios es tan grande y tan poderoso que llega hasta la santificación. Y eso quiere decir que todo está limpio delante del Señor. Nunca más me acordaré de tus pecados. Es una buena noticia. Y es una buena noticia para personas que en su vida pasada han sufrido abusos y que aún se sienten sucios y se sienten culpables y se sienten sin esperanza alguna. Para aquellos que nunca hemos tenido estos problemas o que hemos hecho estos pecados, no sabemos lo que significa la bendición de sentirse lavados. La bendición de sentir que de nuevo el propósito de Dios ha sido establecido. Estuvimos por un tiempo aconsejando a un matrimonio, a una pareja, mejor dicho, habían vivido juntos por años, uno era creyente y el otro no. Habían vivido en una situación de pecado. ¿Sabéis qué pasó? El que era creyente se dio cuenta de la situación y dijo, yo te amo, pero estamos viviendo en pecado, esto no va a funcionar bien. Se separaron. Por un tiempo ni se vieron. Cada uno fue por su camino y Dios salvó milagrosamente al que era incrédulo. Y una vez salvo, estableció su vida con el Señor y volvió a poder encontrar la felicidad y el gozo de la vida en santidad. ¿Qué haces con un grupo así, con una pareja así? Volver a la santidad de la vida. Se conocieron de nuevo y empezaron una relación esta vez con los principios de la palabra de Dios. Se casaron y están ahora yendo a una iglesia fieles al Señor, están haciendo una familia. Y ellos ahora pueden hablar de lo mal que lo pasaron y de la necesidad de establecer lo puro, lo santo y lo justo. Porque la Biblia dice, esto erais algunos. Ahora, vamos a ver un principio más. Tesalonicenses 4, 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Y esa palabra está incluida la palabra porneia, de ahí viene la palabra pornografía, y tiene que ver con todo acto sexual que no es limpio. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave en nada ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. La palabra santificación literalmente quiere decir ser apartado para los usos de Dios. Cuando creímos en el Señor Jesús, fuimos santificados. Yo creo que la santificación tiene dos partes. Una es una parte de crisis y la otra es progresiva. La parte de crisis aparece y acontece en el momento en que Jesús me salva, me hace una nueva criatura. Yo no creo que la santificación sea una segunda obra de gracia, como decía Charles Wesley. Sea algo que me ponga sin pecado alguno. Es realmente una entrega al Señor que acontece en el momento de la salvación, pero después es un andar diario, un progreso diario, en base a lo que el Señor Jesús hizo. Dios quiere que seamos santificados, que crezcamos en el conocimiento de su gracia, aún habiendo vivido en este mundo con pecados. Bueno, razones por las que esperar.
Te voy a dar varias. La primera, una razón física. ¿SIDA? Es una razón física. La pérdida de cosas importantes en tu cuerpo como la salud es suficiente razón, ¿verdad? Pero hay más. Razones emocionales, el quebranto. Razones también de relación y de intimidad. Razones para proteger tu futuro. Pero sobre todo, y aunque lo he puesto lo último, lo más importante, razones espirituales. Una vez viajaba por Estados Unidos y vi un letrero grandote de esos de carretera, de anuncios que dice McDonald's, todos esos anuncios, ¿habéis visto? Había uno grandote que decía en inglés, la palabra virgen no es una palabrota. Y dije, muy bien. Porque la palabra virgen es una palabra buena que nos enseña castidad, nos enseña entrega, nos enseña pureza de carácter. No es una palabrota. Y debemos enseñar esto. ¿Por qué enseñarlo en la iglesia? Porque el mundo enseña todo lo contrario. Si no lo enseñamos en nuestros hogares y en nuestras familias, ¿dónde lo vamos a enseñar? ¿Dónde vamos a aprender lo que Dios quiere para la santidad del matrimonio? Para la pureza del matrimonio, para el gozo del matrimonio. Los hermanos Playa han estado casados 56 años ya. De aquí a poco ya celebramos 55. Son muchos años y verles aquí es algo precioso para nosotros. Es algo santo, es algo realmente que dar gracias al Señor. El mundo va de mal en peor, hermanos, pero nosotros tenemos que persistir en lo que hemos creído, enseñando la santidad de nuestros hogares, guardando nuestros hogares y de una manera práctica aplicando estos principios. Voy a dejarlo aquí hoy para seguir, Dios mediante, con un tema que nos va a llevar bastantes domingos, si el Señor lo permite. Es el tema de las modas. Ahora ya avanzo que me gustaría que pudierais leer en la primera parte del libro que hemos escrito, lo hemos estado ya corrigiendo, lo subiremos a la página web de la Fundación Bíblica y vamos a estar diciendo cosas que son muy importantes y también van a ser cosas duras. Hace 2 años, creo que fue el hermano Enrique, a lo mejor te acordarás, 2 años cuando dijimos de escribir el libro y perdí la memoria, se perdió lo que teníamos. Volvimos a escribirlo, usé como base bibliográfica un libro escrito por un hombre llamado David Cloud. El libro se llama Vistiendo para el Señor, Dressing for the Lord. David y yo nos conocemos desde hace años, de hecho él acababa de publicar ese libro en el 2007 y uno de sus mejores amigos me lo regaló, me lo trajo y me lo dio y escribí al hermano David pidiendo permiso con otros artículos que hemos traducido de él y yo le compartí algunas de las cosas que creo en la moda. Le dije, David, no voy a traducir tu libro porque quiero tratar de temas específicos aquí en España que hemos vivido. Y le expliqué lo que yo creo en cuanto a una convicción personal y un principio bíblico. Y David me dijo algo que es para mí precioso. Me dijo, tal vez tú y yo no creamos igual en todos los puntos, pero veo que tienes un corazón que ama al Señor y ama la santidad. Y eso es lo que queremos mantener aquí en la iglesia, un corazón que muestre nuestro amor al Señor, nuestro amor a la santidad. Y por eso es necesario que hablemos incluso de estas cosas que hemos hablado hoy, para no caer en la trampa que el mundo nos extiende. Vamos a orar.